narrativas, inquietudes, abordajes y enfoques que nos han permitido conocer y dimensionar los comprometidos trabajos que se llevan adelante desde cada espacio y nos han movilizado a reafirmar hoy la necesidad de sostener este espacio de encuentro como experiencia inédita para construir desde aquí en adelante conocimiento colectivo en torno a este derecho inclaudicable de una ESI desde una perspectiva de género, visibilizando la importancia de incorporar a la ESI en la construcción del oficio de enseñar. En este segundo encuentro, el objetivo rondará entonces en retomar los aportes, visiones e intercambios compartidos por los colegas docentes en el primer encuentro para ser reproblematizados en esta instancia de reflexión conjunta junto a la especialista invitada, la profesora Mariana Blanco. Quienes estamos a cargo de este desarrollo somos miembros del equipo técnico pedagógico de la Dirección de Educación Superior. Se encuentra Tatiana Richardet, Merina Pérez, mi nombre es Ayelén Viciconti. Saludamos también a los compañeros y compañeras del programa de Educación Sexual Integral, con quienes hemos estado trabajando en esta propuesta. Y contamos además con la presencia de nuestra directora de Educación Superior, profesora Verónica Smith, quien seguramente nos dará luego unas palabras de bienvenida. Les queremos, antes de comenzar, nos gustaría socializar con ustedes algunas de las respuestas que circularon en base al formulario de inscripción al Ateneo. A partir de la pregunta sobre los desafíos con que se encuentran en la enseñanza e implementación de la ESI en el nivel superior, algunas de sus respuestas han sido articulación con los niveles, desconocimiento, formación a formadores, la interpretación de la integralidad de la ESI, vencer barreras individuales en forma colectiva, que los estudiantes puedan implementar ESI en sus prácticas educativas, la comprensión de los alcances de la ESI en la tarea docente, la transversalidad de los contenidos, la transversalidad de la ESI ha sido muy recurrente, articulación con las escuelas, la implementación de los distintos contenidos de la ESI, el preconcepto que ESI es educación sexual con relación estrecha a la genitalidad, las resistencias y miedos individuales, la resistencia para la implementación en los planes de clases, contenidos erróneos, estadísticas obsoletas, superar los miedos, los prejuicios y desconocimientos, el desconocimiento sobre el tema de los estudiantes, brindar herramientas didácticas, reflexionar sobre la importancia de la ESI en todos los niveles, desestructurar concepciones arraigadas tradicionalmente, vincular a la ESI con la formación disciplinar específica, la necesidad de capacitación específica para el nivel, el rechazo y desconocimiento de la perspectiva de género, estrategias de enseñanza para el nivel superior, articulación con otras áreas e instituciones, la mirada integral de la ESI en la carrera, crear equipo institucional de asesores de educación sexual integral y falta de bibliografía. Estos han sido algunos de los desafíos que ustedes han presentado como respuesta a ese formulario y queríamos compartirlos con todos y todas para que los tengamos presentes, ¿sí? Voy a presentar nuevamente a Mariana Blanco, como ya les comentamos en el primer encuentro, nos estará acompañando en el día de hoy. Ella es profesora de matemática, es especialista en docencia universitaria y magistrando en minería de datos, es docente, investigadora y extensionista de la Universidad Pública hace 12 años. Actualmente integra el proyecto Las desigualdades sociales con perspectiva de género de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER y coordinadora de la Secretaría de Bienestar Estudiantil de dicha facultad. En sus clases de Geometría 1 y Lógica y Matemática Elemental, en el profesorado de Matemática, propone un recorrido curricular teniendo a la ESI como uno de los ejes transversales y la búsqueda de mejorar esta propuesta es una de las temáticas de su trabajo de extensión de cátedra. Así que le damos la bienvenida a Mariana, saludamos también a Verónica que nos está acompañando y a todos los miembros del equipo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Qué hermosa presentación. Bueno, ¿cómo les va a todos? Espero que estén pasando muy bien la tarde. La verdad que arrancar el encuentro con la musicalización que tuvimos y fue maravilloso. Bueno, para tomar un poco la palabra con respecto a todo lo que estuvieron trabajando y viendo. Realmente el encuentro anterior, en octubre, han pasado ya unos cuantos días y no he dejado de reflexionar respecto a, en primer lugar, la sorpresa que uno
se llevó al momento de escuchar todas las propuestas que han realizado, porque hay una realidad que es la que todos por ahí estuvieron mencionando, que es el hecho de sentir muchas veces soledad al momento de encarar cualquier actividad que esté relacionada con ESI en cualquiera de las instituciones donde nosotros trabajemos. Y encontrarse con tantas propuestas tan buenas, con tanta gente, con tantas ganas, hace que uno se sienta menos solo, en primer lugar, y bueno, y en segundo lugar, permite, por supuesto, a ver, ¿cómo decirlo, no? Pero empezar a repensarse uno mismo dentro del contexto. ¿Por qué? Porque hay muchos prejuicios que a veces tenemos, esta idea de que estamos solos, de que nadie nos escucha, y sin embargo, me da la sensación de que somos muchos que tenemos ganas, ideas y buenas propuestas. Entonces, celebro en primer lugar la posibilidad de encontrarnos entre todos. Tengo que aprender a utilizar el inclusivo, entre todos, para hacer una ESI realmente como se merecen los entrerrianos. Bien, emocionadísima del encuentro anterior, quedé reflexionando sobre cada una de las cuestiones que por ahí se dieron y por sobre todo me quedé reflexionando en la propuesta que estaban realizando desde la DES de hacer un Ateneo. Entonces, como Ayelén estuvo siendo muy insistente con eso, también, bueno, ¿por qué un Ateneo? ¿Sí? Un espacio de reflexión, un espacio de conversación y un espacio de construcción entre todos nosotros. Por eso, la propuesta ahora, si bien yo voy a mencionar algunos puntos que me parecen a rescatar, creo que va a ser importante que todos nosotros estemos preparados eh, para intervenir, para contar, para comentar y, por supuesto, para enriquecer cada una de las experiencias. El encuentro anterior eran muchísimos y bueno, solamente pudieron presentarlas a grandes rasgos. Quizás en esta discusión que se va a dar ahora podamos profundizar un poco más. Así que bueno, les dejo la palabra, no sé quién la toma ahora, pero ya los dejo con la inquietud para el resto del encuentro. Gracias, Marian. No sé, Vero, nuestra directora, si está por ahí. Verónica, si estás por ahí, te anda el micrófono. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un placer poder saludarlos, poder compartir con ustedes esta tarde. La verdad que muy agradecida a esta movida que ha generado el equipo técnico de la DES. La verdad que ha tenido unas repercusiones hermosas. La verdad que me siento muy, muy contenta. También agradeciendo obviamente a la coordinación de políticas de cuidado con los cuales trabajamos de manera conjunta y obviamente sumamente agradecida, Mariana, por haber aceptado estar junto a nosotros y poder debatir junto a nosotros, charlar y dialogar sobre esta temática que por ahí no es muy abordada o trabajada en el nivel superior, ¿sí? Mucho menos en forma transversal. Recién escuchaba cuando Ayelén te iba presentando y la verdad yo decía, qué hermosa experiencia la que estás llevando adelante, la verdad poder ver la ESI de manera realmente transversal, ¿sí? Es todo un desafío, así que sin lugar a dudas, en el conjunto con el resto de las propuestas que cada uno de los docentes del espacio lleva adelante en los profesorados, esto sin lugar a dudas es un espacio que nos enriquece muchísimo. Y nuestra intención es poder continuar reforzándolo el próximo ciclo lectivo. Este año, lamentablemente, la pandemia nos coartó algunas
ideas que teníamos para trabajar al respecto, pero no quisimos dejar sin trabajar el tema y sin hacer esta pequeña introducción a la temática. Así que la idea es poder seguir trabajando, profundizando, fortaleciendo el diálogo y enriqueciéndonos entre todos para poder abordar esta temática con la relevancia y con la importancia que realmente se merece, sobre todo en la formación de formadores, ¿sí? Así que bueno, que tengan una excelente tarde, que disfrutemos de este diálogo, de este intercambio, así que muchísimas gracias a todos y los estaré acompañando en el transcurso de la tarde. Muchas gracias, Vero. Bueno, si les parece entonces, Mariana, ¿comenzamos? Bien. Comencemos. Bueno, con respecto a, retomando un poco lo que estaba comentando Ayelen, una de las cuestiones que más se mencionó respecto a una de las preocupaciones o por ahí unas dificultades que uno percibe al momento de, plantear distintas propuestas para trabajar ESI, además de la transversalidad, tiene que ver con los materiales, con las propuestas. Y algo que a mí me llamó la atención, es cierto, muchas veces cuando nosotros trabajamos en la formación de docentes, ¿sí? Quizás las propuestas que encontramos siempre son como para trabajar directamente o en escuelas secundarias o en escuela primaria, y muchas veces carecemos de material para llevar a futuros docentes. Entonces, algo que a mí me pareció sumamente interesante es la cantidad de material que se está generando dentro de la provincia. Desde las mencionadas carteleras que estuvieron comentando en distintas instituciones, que sinceramente, pudiera parecer que es algo menor, pero yo creo que las carteleras son muchas veces el espacio de comunicación que nos recibe al momento de ingresar a las instituciones. Por ahí me acuerdo que Silvia comentaba que incluso ellos como comparten la institución con otros turnos, con otros niveles, en otros turnos, incluso estas carteleras se hacían visibles a una comunidad mucho más extensa y no solamente a los estudiantes de las escuelas secundarias. Y por otra parte, genial, Silvia. Y por otra parte, creo que estos materiales, no sé, me parece que estaría interesante la posibilidad de llevar registros de ellos. ¿Por qué? Porque las carteleras... bien. ¿Querés contarnos, Silvia, un poquito más de eso? Porque la verdad que a mí esas cuestiones de las carteleras, yo tengo un muy buen recuerdo de mi primaria y de ingresar y encontrarme con la cartelera que quedaba de la tarde, y era como una comunicación que se daba entre los distintos turnos, que me pareció siempre una bienvenida muy, muy agradable. Así que si nos querés contar un poquito cómo trabajan las carteleras. Hola, buenas tardes. Hola, no sé Silvia. si se escucha. Perfecto, se ¿Sí? escucha. Sí, sí. Bárbaro. Porque estoy en el celu, entonces no sé. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Sí, Mariana, justamente esto que vos decís, ¿no? Este era uno de los objetivos de trabajar en las carteleras. Nosotros en el profesorado de Educación Primaria y Educación Especial acá en Concordia compartimos el edificio con una institución, una escuela primaria. La escuela primaria tiene uso del edificio, uso exclusivo de 7 a 17:10 y nosotros de 17:10 a 22:40. Entonces, y tenemos incluso dentro de los acuerdos institucionales distintas carteleras. Nosotros hasta tenemos una pizarra movible que hicimos construir, donde las estudiantes de distintos cursos, de distintos años de ambas carreras, elaboran cartelería. Esa cartelería tiene que estar
dentro de un marco, de un espacio curricular, de un eje de trabajo, de un contenido específico, deben presentar un proyecto para esa cartelera, porque el objetivo es que quede la cartelera dispuesta 4 o 5 días para que también el alumnado de la primaria o la comunidad educativa de la escuela primaria con la que compartimos pueda visibilizar el mensaje. No solo eso, sino también que las estudiantes deben elaborar también un texto y en varias oportunidades de segundo a cuarto año, bueno, visitan la escuela primaria, porque esto es un acuerdo que tenemos con la escuela primaria, visitan la escuela primaria en el ingreso, en el horario del ingreso del turno mañana o en el horario del ingreso de turno tarde, cuando la escuela se encuentra reunida para la bienvenida a la jornada, y ahí nuestras estudiantes, desde el área de la práctica también, bueno, deben explicar la cartelera a los niños de la escuela primaria. Qué Entonces, buena claro, forma de entablar la conversación con respecto a temáticas de ESI. exacto. Y aparte de eso, a ver, a mí esto me llevó, por un lado, a pensar en, había una demanda muy grande dentro de las cuestiones que comunicaban, que era el poder transversalizar la ESI, ¿no es cierto? Y uno quizá, Sí. al menos yo me pongo a pensar, ¿no es cierto?, las conversaciones que se generan con las familias, incluso cuando un padre está llevando alguno de los progenitores está llevando a su hija, cuando mamá o papá está llevando a su hija a la escuela, las conversaciones que se pueden llegar a generar con respecto a, bueno, a esa cartelera, a si saben lo que se está hablando. Y, Exacto. y Ujú. te consulto, ¿eso también ustedes lo están trabajando, calculo, en el proyecto institucional? ¿Alguien más Sí, sí, trabaja sí. esta cuestión en el proyecto Sí, institucional? sí, se trabaja con, como lo relaté ese día, se trabaja también no solo del seminario Talleresi, sino también con aportes de derechos humanos, que es otro espacio, de sociología, que es otro espacio curricular, de corporeidad, que también es otro espacio curricular. Entonces, el objetivo es elaborar la cartelera, pero con aportes, los estudiantes, las estudiantes van trabajando distintos temas con aportes de otros espacios curriculares, y bueno, y la producción sí es de los estudiantes, de las estudiantes, bueno, con la guía y el acompañamiento de los profesores. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Yo, No, por favor. respecto a esto, me quedé, sé que las carteleras son fundamentales, sobre todo cuando uno piensa en nivel inicial o primaria. Y bueno, y me pareció que también hay que rescatarlas como un espacio, como un material más que tenemos. Y algo más sobre materiales que me pareció sumamente interesante es la experiencia de Alejandra Fripp, creo que era el apellido. A ver, espera que ya lo tengo anotado. Ya te digo. Que me pareció sumamente interesante conversar. Sí, Fripp con doble P, así era. Me pareció sumamente interesante la propuesta que hacía desde un lugar que parece totalmente ajeno a la ESI. Alejandra, ahí estás, ahí te vi. ¿Querés contarnos un poco, ahondar un poquito más en tu experiencia, contarnos un poco qué es lo que, cómo vas documentando también todo este material y si hay posibilidades de que nosotros accedamos a todo lo que nos contaste? Con más tranquilidad ahora, no tan apurada. Sí, encantada, por supuesto que puedo compartir. Me voy haciendo de documentación y de recursos, bueno, siempre ahí sobre la marcha, analizando y compartí. En realidad este año estoy abordando a Diana Cohen, que tiene unos libros muy interesantes que se llaman ¿Qué piensan los que no piensan como yo? Y ella aborda un montón de situaciones, obviamente de índole ético, ¿no? Donde se encuentra ahí, hay una cuestión ética para abordar. Y bueno, y yo hice una clasificación de los capítulos de Diana, ¿sí? Bueno, los de eugenesia,
¿sí? Lo de la conformación de diversas familias y la forma de maternar y de paternar que existen hoy en día, y ella aborda todo un marco legislativo internacional y nacional, y también en un marco teórico con respecto, ¿no? Bueno, a ver, están los padres biológicos, los padres genéticos, los padres de crianza, por ejemplo. Entonces, y por supuesto siempre teniendo en cuenta el soporte teórico y normativo nuestro, digamos, y cuando digo nuestro hablo de la ESI, ¿sí? Pero, digamos, en el momento que iba a abordar los contenidos curriculares de la cátedra de biotecnología, comenzaban a surgir estas cuestiones, entonces tuve que hacerme de un material específico, y siempre estoy en la búsqueda también, ¿no? Siempre estoy en la búsqueda de material. Así que bueno, y en tercer año sí, por ahí costó un poquito más, pero bueno, gracias a los estudiantes también se pudo transversalizar. Así que surgen unas cosas espectaculares. Bien, yo una de las razones, te comento, es porque siempre pasa lo mismo, ¿viste? Que por ahí cuando uno trata temas tan específicos y más relacionados a las ciencias, por ahí un poquito más duras, digámoslo así, caemos muchas veces los profesores de estas materias en una bolsa en la que a veces nos lavamos las manos con respecto a trabajar los contenidos de esto. Entonces, a mí sinceramente me pareció sumamente interesante y les comento así en general a todos, yo estoy tratando de rescatar por ahí las experiencias, un poco para que también nos vayamos conociendo, porque ¿qué pasa? La vez anterior tuvieron que exponer y a veces uno está más preocupado por exponer que por ahí se le pierde el nombre de la persona, de dónde era, qué estaba haciendo. Entonces me parece importante que nos escuchemos desde otro lugar, que empecemos a tratar de mostrar que, por ejemplo, bueno, Alejandra va a tener un material que va a ser sumamente interesante, que seguramente desde Concordia nos van a poder ofrecer también con todas esas carteleras y con todos esos proyectos, material de sobra. Y que me parece interesante que podamos empezar a pensar en cómo construir los espacios para compartir esos materiales. Porque teniendo en cuenta que son pocas las experiencias que podemos llegar a encontrar dentro de los espacios que por ahí tenemos para asirnos de herramientas para poder llegar a nuestros estudiantes, es bueno saber que no estamos solos, ¿sí? No sé si a ustedes les ha sucedido, pero a veces dentro de las instituciones parece que somos los únicos que estamos bregando por tratar de cambiar ciertos discursos, ciertas prácticas. Sabemos la importancia que tiene un poco cambiar las lógicas de los que van a ser los futuros profes o maestros o, bueno, docentes en general de los entrerrianos, de nuestro futuro. Y bueno, me parece importante hacer el espacio también para que empecemos a ver que en cada lugar de la provincia tenemos algún referente, algún aliado, algún aliade que nos puede tender una mano. Y bueno, en ese sentido iba mi intervención. Yo voy a ir, les cuento, algunos que me llamaron muchísimo la atención, los voy a ir llamando para que me cuenten un poquito más. Pero siéntanse libres de abrir el micrófono en cualquier momento y de intervenir. Si ustedes lo desean y quieren pedir la palabra por el chat, pueden hacerlo. Yo, sinceramente, creo que igual estamos todos así, siendo noviembre y con el calor y el cansancio encima, se me pueden pasar cosas, ¿sí? Pero bueno, estoy tratando de que ninguna de las experiencias queden afuera. Otra experiencia que me dejó me pareció sumamente interesante, creo que era de Victoria, que nos habían ofrecido sí, creo que era Victoria, porque al final no sé si tomé bien nota, pero hay gente de Victoria por ahí dando vuelta que nos quiera contar un poco cómo está trabajando y ahondar un poquito más. A ver. Yo no los reconozco. Sin miedo, ¿eh? ¿No hay nadie? Acá, María Luisa, genial, no te encuentro.
¿Tenés micrófono o querés que te leamos desde el chat? Porque a mí la experiencia que comentaron ustedes también me pareció muy interesante. Ahí está, ahí te veo, porque cuando activan el micrófono me aparecen, entonces los veo. A ver, no se te escucha. ¿O soy yo la que no escucho? No, no se escucha. A ver, capaz que tenés que subir el volumen de la compu. No, de momento no la escuchamos a María Luisa. Oh, me la estoy perdiendo. A ver. Figura que tiene el micrófono abierto, María Luisa, pero no estaríamos pudiendo escuchar tu audio. No sé si es algo de tu configuración. Si no, si nos podés dejar algo escrito en el chat, estas cosas nos pasan en la virtualidad. Es que es así, no hay vuelta que darle. Ahí Dale, nos dice que va a genial. cambiar de Te esperamos, dale, dale. Bueno, mientras tanto les cuento. ¿Por qué? Porque justamente viendo todo esto, es más, yo estoy súper interesada en leer todo, es decir, en poder ahondar mucho más en cada experiencia. Todas me parecieron sumamente interesantes. Lo que traté de hacer fue reflexionar y en definitiva lo que encontré es que había como 4 puntos bueno, que me parece que pueden ser de alguna manera ejes de nuestra conversación el día de hoy. Hasta que María Luisa vuelva les cuento cuál es mi plan. Mi plan se trataba de lo siguiente. En primera instancia, hablar un poquito sobre esta cuestión de que no estamos solos en esta tarea, que deberíamos y tenemos, que todos los que estamos medianamente trabajando en estas temáticas, generar una red en donde podamos compartir no solamente experiencias y materiales, sino también muchas veces eh, compañía y apoyo, porque sabemos que quienes estamos en bueno, que tenemos estas temáticas a cargo, muchas veces somos depositarios de un montón de inconvenientes y de problemas que a veces sin experiencia es muy complicado sobrellevar, e incluso hasta es emocionalmente desgastador. Entonces, saber bueno, que contamos con contención es fundamental. Y me parece que, bueno, acá va el que no se corte, pero en serio, ¿sí? Que no solo sean actividades bueno, de este tipo las que nos junten, nos reúnan, sino que realmente podamos generar un espacio de trabajo conjunto. Un tema que me pareció maravilloso, que surgió, pero no, creo que era... ¡Ay, María Luisa, ¿cómo estás? Ahí está. Bueno, termino la idea y te doy la palabra. ¿Querés? Porque mientras vos no estabas, yo hice ahí aproveché y estoy contando cuál era mi plan maquiavélico secreto y bueno, ahora que volviste, dame un ratito así lo termino. Bueno, y la otra cuestión que a mí me pareció sumamente interesante y que creo que es un debate que también nos debemos y debemos empezar a trabajar mucho, es el tema de las masculinidades. Un solo expositor habló del tema en la formación de profesores de educación física, me pareció fantástico el espacio donde surgió, pero creo que es algo en donde tenemos que trabajar profundamente. Y bueno, me quedó resonando eso, porque fue el único que lo nombró, y creo que más allá de que el profesorado de educación física tenemos que trabajarlo profundamente, porque bueno, en el aula es necesario cambiar algunos discursos para que las masculinidades de nuestro futuro sean diferentes. Bueno, otra cuestión que me parece, Mariela, a ver qué dice Mariela, esperen que quiero leerla porque no quiero que se pierda eso. La riqueza de los espacios curriculares de ESI radica en la diversidad de opiniones, donde confluyen diferentes trayectorias y donde evidenciamos la convivencia de enfoques. Nos permiten desconstruir y construir nuevas conceptualizaciones, espacios colectivos y enriquecen nuestras miradas. Así es, Mariela, y tenemos que potenciar la comunicación entre todos nosotros para que sea todavía mucho más rico que trabajando en soledad. Y bueno, y otra cuestión que creo que es importante
es esto de poder compartir en una red también nos va a permitir a nosotros tener más herramientas para ver cómo cada institución va resolviendo esta cuestión de poder hacer que la ESI sea transversal. Hay experiencias que han comentado dentro de todo lo que ha sucedido en el encuentro anterior, que creo que, bueno, todos nos nutrimos y nos enriquecimos y podemos llegar a tener algunos también, algunas referencias como para poder hacer propuestas, ¿sí? Y por supuesto el tema de los materiales que se generan, sobre todo pensando en la formación de los futuros docentes. Ahora sí, María Luisa, me callo un ratito y te dejo charlar a vos, así nos contás un poquito cómo trabajan y te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, creo que lo que remarcábamos, o lo que contábamos los otros días, que tiene que ver con lo principal, que lo que nos permitió este tiempo de pandemia, es concretar el trabajo de equipo, o sea, pensar que podíamos, los profesores que trabajamos el taller de ESI en los distintos profesorados de Victoria, de los institutos públicos, armar y pensar el desarrollo de las cátedras en equipo, siempre teniendo como esta perspectiva de la transversalidad, que decimos, bueno, creo que si lo aplicamos en la formación docente, a su vez es modelo para la transversalidad que se pretende que después el futuro docente pueda implementar. Entonces, siempre dándole una particularidad que, bueno, el que la da en música usa recursos musicales y quizás busca los estereotipos sexistas en la música, y a mí este año me tocó dar en historia y entonces trato de tomar contenidos y materiales que tienen que ver con la historia. Y después, bueno, algunos, lo que contábamos era una secuencia didáctica con la producción de un material que tenía que ver con producir un material audiovisual a partir de una entrevista a Karen Taborda y Alexis Bruselario, o sea, a partir de activistas trans de nuestra ciudad y a su organización, y a su vez utilizar un recurso que es una historieta, de historietas en lucha, que cuenta un poco su historia, pero además en la historieta, que está pensada como recurso pedagógico, se incluyen o se resaltan derechos, se incluyen algunas partes de textos de las leyes, por lo menos los artículos más importantes. Entonces, nos parece que, bueno, también esto de acercar en la misma localidad a esos otros que, bueno, en nuestro caso todavía no están en la formación docente, y que incluso siempre hemos tenido el proyecto de hacer una actividad con ellos, presencial en el profesorado, en uno de los días que siempre invita a los demás, este año, pero se nos ocurrió Te perdimos el último pedacito, pero realmente algo que... de esta manera. Decía, No te perdimos el último pedacito, pero algo que quería, que a mí me pareció maravilloso, es esto que vos lo repetís hoy nuevamente, que es que encontraron dentro de esta virtualidad un espacio para trabajar el taller. O sea, a mí eso más allá de que la tarea de lograr un taller entre colegas y trabajarlo con materiales y con vivencias de la propia, digamos, de la zona, pero a mí siento que, bueno, en todos los casos, una de las grandes dificultades que planteaban era el tema de la falta de presencialidad para poder llegar. Ustedes lograron revertir eso de una manera que me pareció espectacular. ¿Por qué? Porque lograron una comunicación que quizás en la presencialidad no tenían. ¿Cómo se coordinaron? ¿Cómo se pusieron de acuerdo entre ustedes para hacer esta propuesta? ¿Hubo un llamado? ¿Surgió de una directiva o fue algo totalmente espontáneo?
No, en principio creo que vale decir, yo sé que eso no, yo sé que no es un requisito para dar ESI. Pero en principio tengo que decir que somos amigos y compañeros de militancia. Entonces ahí tenemos como esto que decía, bueno, tenemos un marco teórico que tiene que ver con los derechos humanos y el género, que me parece que nos allana el camino para hacer propuestas en conjunto. Quizás, si me lo preguntan en lo personal, yo digo, bueno, sí, mi desafío, la verdad que es poder empezar a hacer, creo que estas cosas también hay que poder empezarlas a hacer en conjunto con la gente que no comparte todas las posiciones que uno pueda compartir sobre algunos temas, pero eso de tener un marco teórico en común y una perspectiva en cuanto a los derechos de las mujeres, los derechos de la diversidad, los cambios que necesitamos para evitar una sociedad más justa y en los cuales creo que la ESI tiene muchísimo que aportar. Creo que compartimos eso también. Pero creo que cuidándonos lo hemos hecho todo virtual. Llamadas virtuales, usamos mucho una herramienta que nos es muy útil, que nos ha sido muy útil y con la que fuimos armando las actividades y las clases es el Drive, el Google Drive. O sea, el Google Drive es una herramienta muy valiosa para el trabajo colaborativo. Si bien el instituto habilitó las reuniones aulas de reuniones de equipos donde podríamos usar las wiki de los institutos, pero bueno, estamos acostumbrados al Drive por ahora. Y sí pasa eso. Y lo que sí vos decías de taller, que para nosotros es una preocupación, que cerrábamos el escrito con una de esas preocupaciones, es que creo que quizás nos faltan herramientas, porque bueno, yo he estado participando en algunos cursos como estudiante en los cuales le dan otra vuelta, que quizás nosotras tenemos que aprenderlos y nosotros, porque lo que nos cuesta más es como traer el disenso o el interrogante crítico del estudiante a este taller virtual del instituto. O sea, bien. El aula del Info, los aulas que tenemos, a mí me parecen bárbaras con un pequeño detalle. No tienen la posibilidad de esto, de un espacio sincrónico, que claro, siempre da más posibilidades de que en el cara a cara alguien diga, bueno, pero yo no estoy de acuerdo, yo me sentí mal, o a veces nos pasa que nos ha pasado en algunas actividades que estamos en un aula como esta y alguien por el chat se empieza a quejar y empieza a decir cosas. O sea, eso nos ha costado más. Traer el interrogante o el disenso, la incomodidad del estudiante que sabemos que surgen con estos temas, que surgen con la ESI. Eso creo que nos ha costado más. Han estado haciendo trabajo, yo ponía ahí un poco, bueno, ahora ya estamos más cerrando el año, entonces algunos han estado enviando trabajos, y lo que creo que la propuesta nosotros en la evaluación de las secuencias apuntaba a que, algo que vos decías, que produzcan material. Entonces la idea era que los estudiantes produzcan un material, ya sea como recurso, con dos opciones, recurso pedagógico o difusión de derechos a la comunidad. Y la verdad que uno ve que, bueno, los pibes y las pibas lo intentan, pero que después hay que hacer muchas correcciones entre si la imagen refleja lo del texto, o si pongo pura imagen y no tiene nada de texto, entonces está en libre interpretación que no se sabe a dónde va. Creo que en eso estamos ahora en hacer devoluciones sobre las producciones y tratar de que se adecúen a esta perspectiva de ampliación de derechos y de acceso a la educación sexual. Me parece, bueno, te agradezco muchísimo por compartir y profundizar la descripción de la tarea, porque a mí me parece sumamente interesante esto que planteaste, que para poder organizarse hay que compartir un marco. O sea, yo no considero que me parece que es algo que hay que rescatar, porque independientemente de lo que uno por ahí sienta, opine, crea en lo personal,
si como grupos de trabajo podemos definir eso y tenerlo en claro, creo que es mucho más fácil por ahí entender cuáles son nuestros objetivos y proponer tareas en función de esos objetivos. Así que en ese sentido creo que primero los felicito y los aplaudo por haber encontrado dentro de la virtualidad un espacio para fortalecer la comunicación entre pares, que eso realmente una labor en sí misma. Ustedes saben que a veces es mucho más fácil cortarse uno solo y hacer lo que siempre hace, y bueno, el hecho de poder, dentro de la adversidad que es el no estar presencialmente comunicados, que la virtualidad los haya ayudado en ese sentido. Y por otra, me parece que es algo a tener en cuenta, que quizás cuando incorporemos personas al trabajo, a la labor, tener presente esto, en dónde nos encuadramos, quiénes somos, para qué estamos y cuáles son los objetivos de nuestras tareas. Si eso está bien escrito, si eso está bien delimitado, yo creo que ahí tenemos un factor menos de discusión. Es decir, independientemente de la simpatía o no que tengamos con la persona con la que estamos trabajando, uno vuelve al marco en donde está encuadrando esta actividad que está pensando, o esta tarea, o este texto, lo que sea, y bueno, tiene una referencia como para no salirse un poco del camino, y por otra parte tiene un espacio de discusión con los pares. Que eso también es importante, porque para saber si los objetivos que nosotros perseguimos son alcanzados o no y en qué medida, a veces tenemos que ver si los marcos que nos proponemos no son demasiado cuadraditos. Entonces, ir haciéndolos florecer y crecer y mejorar y flexibilizándolos cada vez con más lectura, con más estudio. Yo sé que soy consciente que todos los que nos dedicamos a la docencia somos incansables estudiantes, pero bueno, a veces es bueno que todo eso que estudiamos lo podamos volcar y también poder definir quiénes somos dentro de las instituciones en donde estamos desarrollando nuestras tareas. Que no es sencillo, a veces nosotros, sí, es maravillosa. Y bueno, y sinceramente considero que todos los que estuvieron expresando estas tareas, sin querer, estuvieron un poco compartiendo esta postura con respecto a los derechos humanos. O sea, nadie acá está, creo, no considera que es un derecho de nuestros estudiantes el tener acceso a una ESI, y que esa ESI sea transversal, porque claramente es una preocupación que tienen todos. Entonces, a veces, no sé, esto es una sugerencia que les doy, y que yo aprendí de esta gente, es esa necesidad de poder saber quiénes son nuestros referentes, cuál es nuestro marco y desde dónde estamos planteando las tareas. Muchísimas, muchísimas gracias. Y aparte que ni hablar que la historieta que compartieron, después me empecé a buscar todo lo que había referido de esta editorial, porque me pareció maravilloso. Gracias. A ver, esperen que yo estoy mirando quiénes están y tratando de recordar las experiencias. Por ahí, bueno, Mauro sigue sin aparecer, que era el nombre que tenía anotado sobre masculinidades, ¿no? Pero... creo que está Martiniano, me parece. Ah, está Martiniano. Conectado. ¿Anda por ahí? Sí, soy yo, no existe Mauro. No existe Mauro, yo noté Mauro. Perdón. No. Bueno, no podía con todo. Ya me había emocionado con el concepto. ¿Viste? Perdón, fue mala mía. Pero bueno, ¿nos querés contar un poco cómo están trabajando estas cuestiones? Porque sinceramente, siempre, a ver, esto es un prejuicio mío, pero hasta el momento, siempre que he buscado sobre cuestiones que tienen que ver con la ESI, recae sobre todo en hablar de feminismo, pero hablar de feminismo
dirigido a las mujeres, o del trabajo de si es anticoncepción referido a mujeres, si es cuestiones biologicistas referido a las mujeres. Es como que la ESI interpela constantemente a las mujeres y a su lugar en la sociedad, y me parece sumamente maravilloso que dentro de el trabajo con futuros profes se trabaje, bueno, esto de las masculinidades, y sobre todo en el contexto de ustedes, porque si hay algo que es competitivo y que por ahí genera algunos problemas, pueden llegar a ser los resultados, ¿no? Así que, ¿nos querés contar un poco? Bueno, en verdad yo vengo trabajando el tema hace bastante tiempo. Yo provengo de la filosofía principalmente y las ciencias sociales. Hay distintas vertientes dentro de la mirada sobre las masculinidades. Mi hermano trabaja desde la parte psicoanalítica. Bueno, y él tiene otra rama y trabaja también todo lo que tiene que ver con las infancias, trans y otras cuestiones, que también es un ámbito muy amplio, muy complejo, pero bueno, yo habitualmente lo trabajaba desde la filosofía. Cuando ingreso al instituto, empiezo a trabajar justamente en esta cátedra, que estaba en el primer año, y entonces veo la posibilidad de empezar a gestionar y a articular, trayendo a colación a partir de la lógica del cuerpo, de la corporeidad, de las corporalidades, del género, ¿no? Especialmente con Butler, porque me servía a mí para ese momento, poder incorporarla como contenido, ¿no? Y darle una vuelta a la propuesta del diseño que venía, ¿no? En ese momento. Bueno, después fui articulando con otros colegas, especialmente el sujeto de la educación, y bueno, fuimos configurando, yo también daba derechos humanos, entonces fuimos configurando una serie de miradas comunes, ¿no? Que nos permitieron, en todo caso, cuando en el 2017 salió la convocatoria a proyectos de investigación, colar de alguna manera en los ejes propuestos, en ese momento era trayectorias formativas, poder ubicar, digamos, esta inquietud que venía de ese trabajo, justamente por una vacancia, ¿no? Así como vos decís, dentro de la lógica habitual o el espacio, el campo donde se pensaba la ESI, había una mirada más hegemónica, ¿no? De los feminismos, ¿no? De todas estas construcciones, y bueno, quizá era aleatoria, ¿no? La construcción de las masculinidades, ¿no? Justamente, incluso la mirada de muchas mujeres que justamente sostenían un paradigma masculino hegemónico, ¿no? O sea, que estaba invisibilizado. Entonces, justamente, bueno, a partir de eso empezamos a trabajar específicamente en referencia a la educación física, ¿no? Un ámbito sumamente patriarcal, heterónomo, ¿no? Una cuestión que tiene una tradición de orden biologicista, ¿no? O sea, todas las investigaciones que hay, digamos, en la materia, o las más relevantes, tienen una vertiente de ese tipo y tienen su sede en la Universidad de La Plata, ¿no? La Universidad Nacional de La Plata, que es como la meca, ¿no? De la investigación en educación física. Y justamente nosotros empezamos también a disputar sentidos, ¿no? A poder pensar desde otro lugar, ¿no? Articulando también con los contenidos de la ESI, pero también llevándolo a otros márgenes, ¿no? Al deporte, a las lógicas de la escolaridad, a las lógicas de lo no formal, porque tenemos estudiantes que ya, mientras que cursan, están trabajando, ¿no? De manera en escuelas en simultáneo, claro, de clubes, claro, en proyectos comunitarios, en municipales, programas, etc. Y bueno, y poder pensar y empezar a deconstruir desde ese lugar, ¿no? Esa mirada hegemónica masculina y cómo operaba, ¿no? Porque
acá hay una lógica que por ahí, bueno, esto que se invisibiliza, que es que el patriarcado no solamente oprime a mujeres, sino que también oprime a todos aquellos varones que no coinciden con esa lógica de la masculinidad hegemónica, ¿no? Y ahí aparecen todas las masculinidades alternativas, ¿no? Y todos aquellos también sufrimientos y padecimientos que operan sobre los sujetos, ¿no? Especialmente los varones, ¿no? Y también con muchas veces la complicidad de muchas mujeres, ¿no? Entonces, poner eso en el escenario, pensarlo, debatirlo, y también trabajar con, en el año 2018, el proyecto de investigación se focalizó en docentes en ejercicio en escuelas secundarias. Y bueno, fue muy interesante porque eran docentes que habían hecho y estaban haciendo un proceso de transformación, ¿no? Un proceso de construcción, con todas sus dificultades y con todos sus errores, ¿no? Por otro lado... Te escucho hablar y sinceramente necesito tomar clases, o sea, es como una necesidad, porque hay temáticas que realmente, sobre todo pensándolo en la formación de docentes, todavía hay vacancias muy grandes al respecto. Y si bien la educación, o sea, ustedes están trabajando con futuros profes de educación física, sobre todo en la primera infancia, en el nivel inicial y demás, todo lo que tiene que ver con lo físico es fundamental para aprender cualquier cosa. Y otra cuestión que también a mí me interpeló muchísimo pensando en la educación física, es que es una de las cuestiones que la ESI trabaja mucho, que es algo que tiene que ver con el goce, que las relaciones entre las personas tenemos que resignificar el goce y pensar también en los roles que estamos ocupando dentro de la sociedad, cuáles de las cuestiones que supuestamente uno goza son impuestas, cuáles son realmente cuestiones que uno las construye. Me parece que es sumamente interesante y me gustaría saber, ustedes respecto a esto, desarrollan algún tipo de material? ¿Hay algo que nos puedan compartir? Que más allá de, claramente tu discurso es sumamente atrapante, me quedaría. quiero tener clases. No es la idea, no es la idea, no, la verdad que no. Pero bueno, es difícil por ahí conseguir actualmente personas que hablen de estas temáticas y que lo hagan con conocimiento de causa, ¿no? Muchos opinamos, pero por ahí, bueno, no manejamos las temáticas de esa. A mí, sinceramente, me gustaría saber cómo lo encaran, desde dónde. No, mira, yo, por un lado, o sea, yo no soy opinólogo, en todo caso, si opino algo, tiene algún fundamento detrás. Fantástico. No, en general, digo, yo soy más dueño de lo que callo, digamos, porque creo que justamente más en un campo tan complejo, ¿no? Es más, también poder empezar a distinguir, ¿no? Esto que vos decís, por ejemplo, del goce, pero previo a eso hay que distinguir, ¿no? ¿Cuál es la lógica de la corporeidad? ¿Cuál es la lógica de la corporalidad? ¿No? ¿Cuál es la lógica que se implanta a los docentes acerca de esto? De esto de uno dice, bueno, el cuerpo tan importante para el aprendizaje, tan importante para el autoconocimiento, tan importante para los vínculos, porque justamente es a través del cuerpo que nos vinculamos, ¿no? Es más, hasta es algo raro, ¿no? Pero uno dice, bueno, hasta está ya pautado que más del 80% de nuestra comunicación es gestual, ¿no? Ahora bien, el cuerpo pasa a otro lado, ¿no? Entonces, bueno, y cómo se construye esa literalidad de las palabras, de los discursos, cómo se impactan también sobre los cuerpos, ¿no? ¿Cuáles las distintas formas por las cuales también la sociedad hace que los cuerpos se modifiquen, ¿no? Y bueno, en esa línea, por ejemplo, yo he trabajado con respecto a los estudiantes, mucho por ahí a Bauman, por ejemplo, pensando justamente en el cuerpo como producto, la lógica del fitness, ¿no? Esta lógica del sujeto consumidor, ¿no? En detrimento de la lógica productora, ¿no? Y eso también uno lo puede llevar a otros ámbitos, incluso esto, ¿no? Incluso la virtualidad.
Seguro, seguro. Sí, o sea, nos hemos presentado en distintas jornadas, congresos. El año pasado estuvimos en, creo que 6 encuentros. Bueno, tenemos algunas publicaciones dentro de ADES también. Son tan generosos que nos han convocado las 2 veces que hicieron Tramas y Saberes. Hemos participado, ¿no? con alguna cuestión. Sí, digamos, hemos hecho producciones individuales y bueno, ahora también en las jornadas nacionales que son de ahora del Infod, también las chicas presentan un trabajo que tiene que ver con esto, con el proceso de investigación en estas circunstancias, en referencia a la temática que trabajamos. Digo las chicas porque en la actualidad somos 4 y bueno, solamente podían presentarse 3, entonces bueno, yo me autoexcluí. Muy bien, me parece muy bien. Y perdón que te interrumpa, pero claramente, bueno, hay mucha producción respecto de esto, así que ya ahí Martiniano nos está mandando a que leamos la revista Tramas de la DES, así que anoten ahí. No, eso digo por agradecimiento. Lo digo yo, hay que empezar a leer lo que estamos produciendo, porque en serio, a ver, esto habla de mi prejuicio, ojo. Yo sinceramente tenía la sensación de lo que iba a encontrar, era lo mismo que encuentro quizás cuando tenemos los encuentros de rueda, de la universidad y demás, que es más que nada una mirada biologicista de la ESI, con algún que otro desarrollo de un PowerPoint y bueno, no mucho más, digamos. Entonces, a mí me parece que hay que empezar a mirar lo que tenemos dentro de la provincia, porque claramente es de calidad, y empezar también a reconocernos como generadores de transformaciones importantes que se están dando y hacernos responsables de eso, ¿sí? Yo sé que uno por ahí tiende a tirarse a menos muchas veces porque considera que bueno, que el trabajo que hace, qué sé yo, pero bueno, conocernos entre nosotros, escucharte, bueno, y escuchar a todos los interlocutores que han estado comentando. Así que muchísimas gracias. Yo aprovecho, y Verónica escribió algo que me parece interesante. Dice, yo trabajo el texto masculinidades plurales, reflexiones en clave de género. Verónica, ¿tenés el micrófono? Así nos contás un poco cómo lo trabajás, porque por ahí tenemos acceso a materiales, pero saber qué es lo que están haciendo, cómo se trabaja, es lo interesante. Entonces, si tenés el micrófono, te quisiéramos escuchar. Lo dejamos a pobre Martiniano que no sufra tanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad que, en serio, a mí me emociona muchísimo saber que desde la educación física se estén planteando estas temáticas, porque... No, sí. Sí, ¿no? Bueno, ahí, bueno, no sé si de la educación física, digamos, desde otras vertientes sobre la educación física, con la educación física, sí. Por ahí también, obviamente, hay muchas resistencias, hay campo de disputa, obviamente, más de lo que quizá en otros ámbitos, por ahí de las ciencias sociales, pero bueno, es lo que le toca y el lugar donde uno quiere dar la pelea, digamos. Pero... A ver, ir a hablar en un lugar en donde todos estamos de acuerdo es lo sencillo. Ahí no hay construcción. Entonces me parece que por eso te digo, lo que me pareció interesante de la propuesta fue el espacio en donde se está dando. Uno no pretende que todos los que estén trabajando estas cuestiones acuerden inmediatamente o tomen lo que ustedes están diciendo de un día para el otro, porque sabemos que son procesos de deconstrucción y luego de construcción, o sea, es sumamente fuerte.
Entonces, sobre todo cuando sabemos muchas veces que las lógicas de quienes por ahí eligen las carreras de educación física están más relacionadas a todo esto que uno está queriendo justamente tirar abajo. Entonces, es una ardua tarea la que tienen por delante y bueno, de todos modos la celebro y bueno, y me parecía importante que pudieras destacar esto. Sí, totalmente, Jorge, es excelente el trabajo. Bueno, él es por el representante del equipo, pero no te tires abajo, de verdad. No, yo soy el coordinador del Bueno, proyecto. muy bien, muy bien. Este, Felicitaciones. Felicitaciones. Verónica, ¿tenés tu micrófono? No tiene micrófono. Bueno. Acá, ahí veo, un lío. Bueno, no te hagas drama. Pero bueno, nos gustaría más adelante, si tenés un momento, después que nos cuentes un poquito en qué contexto se trabaja ese texto y cómo se hace, porque recordemos que no solamente es una cuestión de contar con los materiales, sino que también es sumamente interesante. Natalia, no te hagas problema, estamos conversando entre todos, entre todes, así que bienvenida. Bien, continuemos. ¿Alguno de ustedes quiere, antes de que yo siga mandando con el dedo a la gente al frente, que es re feo esto, pero bueno, yo sé que para un poco cortar la tensión que genera el compartir experiencias, ¿alguien nos quiere contar algo, alguna reflexión, algo que le surgió a partir del encuentro anterior? ¿O están todos temerosos de hablar? Miren que yo busco en la listita que tengo ahí, voy a hacer hablar a la gente. O sea, si no hablan ustedes, los hago hablar yo. Esto es al mejor no, estilo. te quería agregar que por ahí, en cuanto a materiales, justamente el Info tiene históricamente, ¿no? O sea, yo con el Infod hice la especialización en educación y TIC, la educación en derechos humanos y la de problemáticas de las ciencias sociales y su enseñanza. Y en las tres propuestas, aparece el género, aparece educación sexual, muchas veces transversalizada, incluso con la historia, con la construcción de la memoria, ¿no? Hay cosas, o sea, te estoy hablando de antes de 2015, ¿no? Claro. Incluso las propuestas actuales, ¿no? Ahora, por ejemplo, las de este año, también, ¿no? Esos cursos semestrales, también, con un material como muy acorde, porque también está dirigido a docentes. Yo incluso mucho de eso lo he utilizado con mis estudiantes, ¿no? Y han tenido muy buena repercusión. Bien, muy buen dato para todos nosotros. Gracias. Bueno, ¿alguien que se anime a abrir el micrófono? Gracias, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Nadie? ¿Sigo yo? Bueno, otra experiencia que a mí me pareció sumamente interesante surgió hacia el final de los expositores. Dos profes que, a ver, ya voy a buscar los nombres, porque espérenme que ustedes no saben lo que es mi cuadernito, que nos estuvieron hablando sobre este desafío que tiene el hecho de acompañar a las víctimas de algún tipo de abuso bueno, no sé, ya nos contarán. Bueno, Jorge, vaya a abrir el instituto. Hasta luego. No sé si los recuerdan ustedes, que nos estuvieron contando cómo trabajaron en diferentes talleres, la forma de abordar las denuncias que se realizaban en la institución. A mí, sinceramente, me pareció que es algo que hay que destacar. ¿Por qué? Porque, a ver, muchas veces al hacernos cargo de llevar la ESI a cualquier lugar en donde estemos, porque la realidad que es una forma de vida, yo creo ya a esta altura, somos depositarios de un montón
bueno, de situaciones, de comentarios, de personas que hacen denuncias, de personas que nos cuentan cosas pero que no se animan a hacer las denuncias, y que somos los encargados de escuchar y de acompañar y, por supuesto, de decidir cuáles van a ser las mejores formas de encarar esta situación. Y eso no solamente nos pone en un lugar de mucha responsabilidad, sino que además nos coloca también en una situación de estrés, de un estrés emocional muy grande. Cuando a veces estamos en las instituciones o consideramos que estamos solos en las instituciones trabajando estas temáticas, se hace hasta doloroso transitar por estos episodios y muchas veces carecemos de toda la información que necesitamos para poder ser los mejores por ahí consejeros, en cuanto más que nada a lo legal, lo digo, ¿no? Porque yo creo que lo empático con personas que están tan preocupadas por trabajar estas temáticas en la formación de los docentes, lo empático está más que ¿cómo es que se llama? Que dado. Pero, ¿no están las chicas? No, ninguna, no encuentro los nombres, perdón, porque yo registré las experiencias, pero me quedé tarde con los nombres. Estaban anteúltimas en la exposición. ¿No? ¿No hay nadie que se haga cargo de esto, que nos cuente de los talleres? A ver qué me aparece ahí. Sí, son ustedes, ahí están. No, quizás, son. Ahí está. Sí, son ustedes. ¿Te hablaron? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. ¡Ay, sí! Hola, Gabriela. No había anotado tu nombre, perdóname. No, está bien. Bueno, nosotros justamente habíamos planificado la posibilidad de, antes de que las chicas desarrollen el coloquio, poder fortalecer todo lo que hacía las herramientas desde la ESI del conocimiento de lo que es el protocolo de abuso sexual, o sea, el protocolo interinstitucional de abuso sexual en la infancia. Y ya lo concretamos porque lo habíamos planificado para este mes de noviembre, dentro del marco también de lo que son las jornadas en esta semana de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la prevención justamente del abuso sexual infantil. Lo que hicimos fue desarrollar todo lo que hace al protocolo, pero antes de iniciar ese desarrollo, hicimos toda una introducción de lo que son los 5 ejes de la ESI, cómo están relacionados y fundamentados sobre todo desde esta perspectiva de género y la perspectiva de derecho, que les permita a los alumnos y alumnas poder posicionarse desde este cuidado, desde la institución, un cuidado amoroso que proteja, que garantice sus derechos, que le permita realmente poder potenciar todo lo que hace a los factores de protección en los alumnos. Y que los docentes o los futuros docentes estén realmente con todas las herramientas que hacen a la defensa de estos derechos, al reconocimiento de su rol, a la obligatoriedad en la que estamos inmersos por ser funcionarios del Estado, por ser funcionarios y por garantizar estos derechos que tenemos que proteger siempre en cada una de nuestras acciones de educar. Así que fueron lindos espacios, por ahí están las profes, porque lo hicimos con 4º año del profesorado de nivel inicial de Feliciano y con 4º año del profesorado para la enseñanza común también de acá de Feliciano. Los alumnos participaron, estuvieron muy activos, preguntando, viendo también, porque muchas veces existe este temor, porque la historia escolar la ha ido dando así,
de que, bueno, puedan correr riesgos ante una posible denuncia, porque el docente quedaba muy expuesto en esta protección de los derechos. Entonces, fortalecimos todo lo que hace a las nuevas disposiciones en lo que respecta al protocolo de abuso sexual, en lo que hace a la protección de ellos, a la protección de la familia, a la protección de los chicos, y sobre todo a la inmediatez de que tenemos que tener cuando son develados estas situaciones. Así que fue una linda tarde, fueron 2 lunes seguidos que concretamos con los chicos. Ellos quedaron también en la posibilidad de seguir trabajando esto desde sus cátedras. El año pasado y el año anterior lo compartimos mucho en las prácticas educativas que ellos tenían en las instituciones, incorporándolo a los chicos, a los equipos de ESI, a los equipos asesores institucionales, como para que ellos vayan ingresando y conociendo la temática que se desarrolla en cada una de las instituciones en la que el día de mañana también pueden llegar a realizar sus actividades. Así que compartimos el material, lo socializamos, le dimos un amplio reconocimiento de todo lo que es el marco legal para que ellos también puedan apropiarse de esos contenidos, o sea, herramientas que son necesarias a la hora de educar. Bueno, eso no sé si hay alguna pregunta o algo, o si las chicas por ahí, pues están las 2 profes están, si alguien quieren agregar más. Si no, Tati, vos querías tomar la palabra, pero ojalá que alguien más se anime. Sí, hola, buenas tardes. Allá hablé al principio, pero creo que no dije buenas tardes, así que retomo el buenas tardes. La idea, si nadie más quiere tomar la palabra, es que justo ahí la profe me dio el pie para hacer el encuadre final cuando mencionó los ejes de la ESI, que era algo importante que les queríamos traer. En esto que arrancamos con la jornada anterior y con lo que arrancó Aye al principio, comentando los desafíos que ustedes nos fueron planteando en el formulario, nosotros nos encontramos con Mariana, con Ayelén, con el equipo de Nora y con el equipo de la DES, nos encontramos con que esos desafíos que ustedes mismos y ustedes mismas plantearon en ese formulario de inscripción a esta jornada, se lo fueron resolviendo solos y solas a la hora de contar sus experiencias. Que por eso nos quedamos tan conmovidas con el equipo, porque la verdad que todo esto que ustedes planteaban como un desafío, como bueno, estamos la transversalización, la falta de recursos, de materiales, después nos encontramos con una maravilla y un abanico de experiencias donde los mismos desafíos que ustedes plantearon en esos formularios los estaban trayendo las estrategias de cómo resolverlo. Y ahí yo voy a hacer como un encuadre nomás de la ESI para que tengamos en cuenta que muchos de esos desafíos planteados que tienen que ver con los ejes de la ESI se fueron resolviendo a medida que ustedes fueron exponiendo en la jornada anterior. Sumamente importante, en primer lugar, lo que mencionaron todos respecto de que la ESI está parada desde la perspectiva de los derechos humanos. Y eso lo tenemos todos claro. No solo que está parada desde los derechos humanos, sino que apareció bastante, lo mencionó Mariana, y también apareció en varios de ustedes la cuestión de la noción de la responsabilidad, de la corresponsabilidad como agentes del Estado que tenemos para dar garantía a la ESI como un derecho humano. Eso como primer punto, así para encuadrar lo que mencionaron sus experiencias en la jornada pasada y lo que fuimos profundizando un poco hoy con los rescates que fue haciendo Mariana de cada una de las experiencias. Esto de la integralidad de la ESI, que estuvo ahí en los formularios, parecía que estuviera como en rojo, porque todos la plantearon como un desafío a la integralidad y la transversalización de la ESI. Sin embargo, en estas experiencias nos fueron trayendo, valga la redundancia, experiencias sumamente integrales, en la forma en la que ustedes se paran desde la ESI, desde los equipos, de las cátedras, desde las instituciones, para ir generando estas estrategias donde todos aportaron integralidad en ese respecto. Y ahí sí, esto respecto de la ESI, que nos comprende todos estos saberes y habilidades para la toma, como decía Mariana recién, la toma de decisiones conscientes y críticas. Esto de ser depositarios y tener que definir algunas cuestiones cuando nos llegan, son los ejes de la ESI, son
las decisiones conscientes y las cuestiones críticas que tienen que ver con todo lo que fueron mencionando en sus experiencias, que además son los postulados de la ESI tal cual como lo tiene la ley. El cuidado del propio cuerpo, esto nos fue apareciendo, las relaciones interpersonales, la valoración de las emociones y los sentimientos, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la valoración positiva de la diversidad y la no discriminación, la equidad de trato y oportunidades para todos y todas, más allá de la identidad de género o de la orientación sexual. Cada una de las experiencias que se expusieron en la jornada anterior, que además las personas que expusieron las plantearon como desafíos en los formularios, las fueron resolviendo como estrategias basadas en estos ejes que son los ejes de la ESI, en los postulados de la ESI. Y esto lo voy a traer que ya todos los que estamos acá, todos, todas, todes, sabemos porque ya lo venimos laburando, pero solamente para refrescar que esos desafíos, una vez más, lo fueron resolviendo y que son los ejes de la ESI. ¿Cuáles son esos ejes de la ESI? El respeto a la diversidad, reconocer la perspectiva de género, valorar la afectividad, cuidar el cuerpo y la salud, y ejercer nuestros derechos. Todas y cada una de las propuestas que expusieron la semana pasada están absolutamente paradas desde estos lugares. Y eso nos pareció maravilloso, encontrarnos con, fue como mágico, ¿no? Porque yo mismo me planteo el desafío y en mi exposición yo mismo me lo estoy resolviendo. La verdad que eso nos puso sumamente contentos. Y respecto de varias dificultades que fueron planteando, que también tenían que ver con los desafíos, a nosotros nos gustaba dar un encuadre en esto que tiene que ver con las puertas de entrada de la ESI en nuestras instituciones, que también tiene que ver con los lineamientos curriculares de la ESI y que también tiene que ver con lo que fueron mencionando con los recursos materiales del INFOD, que es por ahí un poco nuestro material de primera fuente para trabajar esto desde el Instituto Nacional de Formación Docente, porque el nivel superior, a diferencia de los otros niveles, desde la Coordinación Nacional de la ESI existen cuadernillos para cada uno de los otros niveles, para primaria, para secundaria, para educación de jóvenes y adultos, pero no existe puntualmente un cuadernillo desde el equipo nacional de ESI, que sabemos que están trabajando en eso, nos referimos, como decía hoy Martiniano, hasta lo que se llegó en la gestión de 2015, pero sí está todo este recursero de materiales, de postítulos, de posturas que tiene el INFOD respecto de cómo abordar la ESI y puntualmente las dificultades que tiene la ESI en la formación de formadores. Que eso es lo que estamos discutiendo o debatiendo o trayéndonos estrategias en estos dos encuentros que forman parte de este Ateneo. Respecto de esto, las dificultades que tienen que ver con las puertas de entrada de la ESI en nuestras instituciones. ¿Cuáles son esas puertas de entrada de la ESI en nuestras instituciones? La mayoría lo mencionó, quizás sin conciencia absoluta de que estaban trabajando una de las puertas de entrada de la ESI, que no tiene que ver con otra cosa que con la reflexión sobre nosotros y nosotras mismas. Cada una, cuando fueron exponiendo las distintas experiencias de abordajes de la ESI en el nivel superior, siempre trajeron esto de la vivencia, ¿no? De yo pensé cómo encarar esto, yo pensé cómo poner esto en diálogo con mi materia, yo pensé cómo podía hacer o hablé con tal profe para traer esto de la ESI acá. Y eso nos lleva a la primera puerta de entrada de la ESI, que es absolutamente movilizadora, que no es otra cosa que esto. La reflexión que hacemos sobre nosotros y nosotras mismas en nuestro rol docente. Y en esa reflexión que hacemos, se da un vínculo pedagógico con nuestros estudiantes de la formación docente. Ahí Alejandra me pone algo en el chat que lo quiero leer. A ver, Ale. Dice, con respecto a valorar la afectividad, el nivel superior por su misma impronta trabaja poco este eje a nivel institucional. Totalmente, Ale. Aquellos que garantizamos la ESI lo hacemos con los estudiantes, pero me preocupa mucho esta ausencia. Ale, comparto absolutamente lo que traes, porque es algo que, esto que mencionaba Mariana al principio de encontrarnos solos, no solos desde la no contención del Estado, porque está el Programa Nacional de ESI, por supuesto que está la Coordinación Provincial de ESI, que sabemos que vienen laburando ahí, acompañando y conteniendo a los docentes. Ahí va, mirá Javi, respetar la diversidad, totalmente. Digo, los ejes de la ESI están planteados.
tanto en el programa nacional, y ni hablar de la coordinación que tenemos en la provincia, que vienen acompañando, sosteniendo, aportando recursero, material, estrategias didácticas. Pero esta soledad de la que hablábamos tiene que ver con cómo nos sentimos los docentes del nivel superior al interior de las instituciones. Tenemos las coordinaciones de ESI, tenemos el apoyo de la DES, pero muchos nos encontramos en esta soledad y tiene que ver con que nos cuesta, desde la reflexión sobre nosotros y nosotras mismas, pensar esto que acaban de traer Alejandra y que acaba de traer Javi. La afectividad, cómo nos cuesta trabajar la afectividad en el nivel superior de adulto a adulto, de adulte a adulte. Cómo nos cuesta trabajar la diversidad en las instituciones del nivel superior. Es como una papa caliente que nadie se quiere hacer cargo de estas cuestiones. Si bien estamos hablando en términos generales y sabemos que por las experiencias que ustedes trajeron se está laburando y se está laburando de maravilla. Pero siguen siendo y son experiencias en todos los rincones de la provincia, pero entendemos que lo que nos faltaba era esto, esta red para poder socializar entre nosotros. Estamos laburando eso, que tenemos aliados en las instituciones, más allá de la coordinación de ESI y de la DES, y por eso la importancia de ponerlo en valor sobre acá, ¿no? Sobre la red. Quiero seguir con las puertas de la ESI. A ver qué nos dice María Luisa ahí, yo les voy a ir leyendo mientras hablo. Nos dice, un buen corto transformadora cuenta la experiencia de una docente en un instituto de formación. Sí, todos esos materiales están a disposición, y no me voy a adelantar porque tenemos algunas buenas noticias para ustedes respecto de todo lo que surgió a partir de acá, pero eso lo dejo para el final. Así les dejo la incógnita y lo dejo para el final. Exactamente, docente que cambia la identidad de género, tal cual. Bueno, sigo con las puertas de entrada de la ESI, que esto nos parecía, como les decía, súper importante para encuadrar cada una de las experiencias que ustedes nos trajeron, que están absolutamente encuadradas desde las puertas de entrada de la ESI, pero nos parecía fundamental mencionarlo en estos términos, como las puertas de entrada de la ESI a las instituciones. Hablamos en primer lugar de la reflexión sobre nosotros y nosotras mismas. En segundo lugar, si bien nosotros trabajamos en instituciones de nivel superior, estamos formando formadores que van a trabajar en las escuelas. La segunda puerta que nos aparece de entrada es la ESI en la escuela. Así, que lo fueron mencionando con las experiencias, la mayoría de nuestros edificios son compartidos con otros niveles. Si bien nosotros no trabajamos la escuela, no porque no la trabajemos, sino porque formamos a aquellos docentes que van a estar trabajando en la escuela, esta particularidad de la ESI en la escuela como puerta de entrada tiene como cuatro subpuertas, por decirlo de alguna manera. La primera es el desarrollo curricular, que muchos de ustedes fueron mencionando. Sabemos que tenemos los lineamientos curriculares para la ESI, que están muy excelentemente planteados desde la nación y desde la provincia, pero tenemos un temita ahí con el desarrollo curricular. Esto lo fueron trayendo ustedes desde, bueno, Alejandra decía, bueno, mi materia es biotecnología, yo tengo que agarrar esto, y acá está mi desarrollo curricular. ¿Y cómo nos vamos generando esas estrategias que no son otra cosa que puertas de entrada para debatir la ESI? Entonces, el desarrollo curricular aparece ahí como una puerta en segundo lugar, o como una subpuerta, si se quiere, de la gran puerta de entrada, que nos aparece como la puerta de entrada, la ESI en la escuela. Una segunda subpuerta, exactamente, esto nos permite buscar las estrategias para fortalecer los proyectos de ESI. Ahí va. También la idea es encuadrarle las puertas para que podamos pensarlas juntos. Una segunda subpuerta, si se quiere, respecto de esta puerta que es la ESI en la escuela, es la organización de la vida institucional cotidiana. Y fíjense algo acá sumamente importante. Muchos trajeron la dificultad de poder desarrollar proyectos institucionales de la ESI. Muchos nos encontramos con que no podemos desarrollar la ESI como un proyecto pedagógico institucional. Si bien muchos también nos mencionaron que está y cómo lo hicieron, sí nos encontramos en esto del formulario, ¿no? De las dificultades o los desafíos que tiene que ver con poder institucionalizar la ESI. Entonces nos aparece como que esa institucionalización de la ESI o ese proyecto
pedagógico institucional de la ESI nos queda a veces como una dificultad. Sin embargo, no hay ni una sola institución que no desarrolle una organización de la vida institucional cotidiana. Entonces, esa puerta de entrada, que es la organización de la vida institucional cotidiana, la podemos pensar como una estrategia para la puerta de entrada del proyecto pedagógico institucional de la ESI. Segunda subpuerta. Me encanta porque acabo de inventar subpuerta, no sé si existe subpuerta, pero me sale así la clasificación. Bien, y tenemos como una tercera subpuerta dentro de la gran puerta, que es la ESI en la escuela, que esto es maravilloso, y es a lo que le tenemos subpuerta. Y esto es a lo que le tenemos gran miedo, porque está absolutamente ligado a la diversidad y absolutamente ligado a la afectividad. Nueva categoría, dice Mariana. Subpuerta. Anoten, ¿eh? ¿Cuál es esto que está absolutamente ligado a la afectividad, que es una dificultad a nuestro nivel, y absolutamente ligado a la diversidad? Son los episodios que irrumpen la vida institucional. ¿Cuáles son los episodios que irrumpen la vida institucional? Todos. Desde la alumna que viene y nos cuenta que está sufriendo una situación de violencia, desde un estudiante que tiene otra orientación sexual, que nosotros vemos que hay ciertos comentarios, ciertas cuestiones. Bueno, a eso le tenemos un miedo en el nivel superior. Porque además, en el nivel superior opera de una manera subjetiva, un poco extraña, este rol que tenemos como agentes del Estado con respecto a la corresponsabilidad de dar garantía de derechos. Porque seguimos, más allá de las maravillas de las experiencias que contaron, que no se paran desde el posicionamiento tutelar, que es lo más maravilloso que nos encontramos con sus experiencias, no se paran desde tutelar a los estudiantes, sino que los toman como protagonistas, y eso nos pareció maravilloso. La afectividad en el nivel superior nos cuesta tanto porque estamos ahí como en un dilema entre tutelar, no tutelar a un adulto. Es como que podemos tutelar a los adultos respecto de otras cuestiones, pero cuando planteamos la afectividad, nos toca una fibra que ya nos quedamos ahí como, ¿qué hago con esto? Y esos son los episodios que irrumpen la vida institucional. Esta subpuerta de entrada de la gran puerta de la ESI en la escuela o la ESI en las instituciones, tenemos que poder mirarla así para poder empezar a seguir reflexionando sobre nosotros y nosotras mismas, que es la primera puerta de entrada de la ESI, de qué nos pasa cuando queremos laburar o no nos animamos a laburar la afectividad con nuestros estudiantes de la formación docente. Nos sale más fácil la afectividad cuando estamos con niñas, niños, niñas y adolescentes, pero nos cuesta la afectividad y nos cuesta manejarnos en esos episodios que irrumpen la vida institucional, que sabemos que hay un montón, los vemos todos los días, los vimos en las aulas virtuales también. Y ahora sí me voy a la última puerta, ya no subpuerta, sino a la última puerta de entrada de la ESI en las instituciones, que muchos de ustedes la fueron planteando desde las carteleras, desde la cuestión de las masculinidades, desde cómo abordar las situaciones, todos fueron planteando esta puerta, que tiene que ver con la institución, las familias, la comunidad y su relación a la ESI. ¿Cómo lo fueron trayendo todos ustedes a esto? En poder trabajar con los que no piensan como nosotros, en poder trabajar con espacios donde se presentan dificultades ideológicas, dificultades que no tienen que ver con que adscriben la perspectiva de género, esto que nombraron, el biologicismo, la heteronorma, a ver que la quiero leer a la Ale. La afectividad cuesta porque el binario cuerpo-mente está arraigado en el sistema. Si estudiamos teoría estamos alejados del abrazo. Totalmente, Ale, totalmente, Ale. Y esto también se nos pone en juego con esta tercera puerta, que es ese vínculo. Digo, todas nuestras instituciones trabajan con escuelas asociadas. Todas nuestras instituciones tienen proyectos de vinculación. Y eso tiene que ser una parte central a la hora de formar formadores en esta tercera puerta de entrada de la ESI, que tiene que ver con ese vínculo, con esa vincularidad que se da
entre las instituciones, las familias, la comunidad, y cuál es la relación de la ESI. Por eso nos cuesta la afectividad, porque cuando vamos a trabajar la afectividad o la diversidad, tenemos que poner a pensarnos qué pensamos nosotros mismos respecto de las orientaciones o las identidades diversas. ¿Qué pensaba mi abuela? ¿Qué pensaba mi madre? ¿Qué piensa el resto de los docentes? ¿Qué piensa el equipo directivo? Digo, estos son los grandes desafíos con las puertas de entrada, que lo más maravilloso de todo esto es que cada uno trajo esas puertas de entradas, que plantearon como desafío y las fueron resolviendo entre todos. Y algo que lo anoté, me marqué todo me lo marqué como sumamente importante, respecto a la transversalidad, me hice un cuadrito y todo, porque creo que fue el planteo como desafío, la afectividad y la integralidad, pero fue la transversalidad, porque para transversalizar la ESI también tenemos que transversalizar esos ejes, la afectividad, la integralidad, la diversidad. Esperen que me hice un cuadrito en la compu, acá. ¿Qué nos pasa con la transversalidad como problema pedagógico? Porque nos surge como un problema pedagógico la transversalidad. Los temas transversales, la ESI por supuesto, pero todas las temáticas transversales, los derechos humanos, todo lo que nos aparece como transversal, trae la preocupación sobre correr el riesgo, que al tener que ser contenidos transversales, es decir, que deben estar en todos lados, terminan no estando en ningún lado. Eso nos aparece como problema pedagógico principal a la hora de transversalizar la ESI. La ESI tiene que estar en todos lados. Sin embargo, le tenemos tanto, no quiero hablar de miedo, pero esperamos que llegue como emergente, totalmente, o que nos irrumpa un episodio, totalmente, Javi. Entonces, eso nos pasa como problemática pedagógica con la transversalidad a secas. Ahora, con la transversalidad de la ESI, donde se ponen en juego cuestiones que tienen que ver con nuestra intimidad como personas, que tienen que ver con nuestros vínculos sexoafectivos, que tienen que ver con la vincularidad y ese aprender a enseñar y ese vínculo pedagógico que se da, nos genera el problema pedagógico a la hora de transversalizar la ESI en nuestras instituciones. Y esto que fueron mencionando hoy, que lo quería traer porque me parecía sumamente importante. Lo fueron mencionando desde otros lugares, pero yo voy a decir una frase que hace ruido, que hace mucho ruido, que es que toda educación es sexual. ¿Nosotros llegamos a plantear esto en algunas escuelas? Yes. Es tremenda la resistencia, pero ¿qué es lo que decimos nosotros para transversalizar la ESI? Cuando decimos que toda educación es sexual. No que toda educación es un acto sexual, tenemos que poder decirlo en esas palabras. No toda educación es un acto sexual, no. Ahora, toda la educación que nosotros impartimos en ese vínculo pedagógico está absolutamente determinada y arraigada en roles y estereotipos de género, en heteronorma, en cisnorma. La mayoría de los problemas de matemática que se copian en el pizarrón o se plantean en una consigna, la que va a comprar las peras y la que cocina los huevos siempre es la mujer. Ahí estamos transmitiendo una educación que es sexual, porque estamos transmitiendo roles y estereotipos adjudicados al sexo. Entonces no le tenemos que tener miedo a cuando decimos toda educación es sexual. Claramente que no vamos a salir de acá y mañana vamos a ir a la institución de toda educación es sexual porque no. Estamos acá planteándonos las estrategias y el científico es el hombre. Ni hablar. Y algo que se nos ha dado, a mí me gusta traer un ejemplo para seguir con esto de la transversalidad, que fíjense que le tenemos o nos cuesta las cuestiones de contenidos transversales, porque se supone que tienen que estar en todos lados, y no terminan estando en ningún lado. Sin embargo, la ESI sí está en todos lados transversalmente, pero no como mejor dicho, la educación sexual, no la educación sexual integral, pero no como nosotros la queremos transmitir. Voy a traer un típico ejemplo que ha sucedido, o nos ha sucedido a nosotros como docentes, o a un colega, o a nosotros como niñes, o nos puede haber sucedido como adultos en una familia. Típico ejemplo, la nena va a jugar con los varones, al recreo, va a jugar con los varones, vuelve llorando porque los varones le empujaron, porque fueron brutos, y fíjense que en el imaginario colectivo y en la vida real,
Durante años la respuesta de esa docente, y esto no lo digo, no lo decimos ni culpabilizando ni juzgando, sino para que pensemos en la primera puerta de entrada de la ESI, que es la reflexión sobre nosotros y nosotras. La respuesta histórica de esa docente fue, bueno, ¿para qué vas a jugar con los nenes? Si sabes que son brutos, si sabes que son brutos. Es decir, que ahí ya existe una transversalización de la educación sexual, no de la educación sexual integral. Porque ¿qué hacemos desde ese lugar de ¿para qué vas a jugar con los varones si sabes que son brutos, sabes que son bruscos? Naturalizamos la agresividad de los varones y por otro lado culpabilizamos a la niña. Mirá dónde te metiste, vos sabías que te iba a pasar eso. No estamos juzgando, sino que estamos llamando a la revisión de la primera puerta de entrada de la ESI, que tiene que ver con la reflexión sobre nosotros mismos. La transversalidad de la ESI no solo se da en el marco de la transmisión en el aula. La transversalidad de la ESI se da en un tribunal de examen, en una mesa de examen, en un equipo de cátedra, cuando estamos tomando examen un estudiante. Se da en la sala de profesores cuando estamos charlando con nuestros colegas. Ni hablar en las escuelas, que se da en cada uno de los espacios. En los baños que usamos, no solo las nenas, los nenes en la escuela, sino los profesores a qué baño vamos. Algunas instituciones tienen un solo baño, y hay otras instituciones que usan los baños del secundario, que también tenemos nena y nene. Bueno, entonces la transversalidad de la educación sexual ya existe en nuestras instituciones. Lo que nosotros tenemos que poder hacer es transversalizar la educación sexual integral. ¿Cómo transversalizamos la educación sexual integral? Y acá es que les venimos a traer propuestas que no se nos ocurrieron a nosotros, sino que las tomamos de todo lo que ustedes nos trajeron. Exactamente, cuando pensamos los autores en un plan de cátedra, ahí también hay un posicionamiento político. Esto decía de, bueno, ¿cómo transversalizamos la ESI? Porque ya sabemos que la educación sexual ya está transversalizada, estamos educando en roles y estereotipos de género históricamente en el marco de las instituciones. ¿Cómo hacemos para integralizar, para darle integralidad a eso? Y les decía, esto no se nos ocurrió a nosotros, sino que lo tomamos de ustedes, de las maravillosas experiencias que nos han traído en el encuentro anterior y sobre las que profundizamos hoy, ahí con los aportes de Mariana. Una de las primeras propuestas, que ya la mencionamos, pero la queremos oficializar a la propuesta, es crear una red. Pero que no quede así, dale, hacemos red, nos juntamos todos y nos vamos compartiendo, no. Crear una red. Si bien existe en la provincia, por supuesto, la red de educadores por la ESI, si bien están todos los promotores, las coordinaciones de ESI, nosotros queremos crear una red de docentes en la formación docente para trabajar sobre prácticas y estrategias que tengan que ver con la transversalización de la ESI. Nos pareció sumamente importante generar la socialización de experiencias, porque ahí estaba la joya. Ahí estaba lo rico de poder tomar las experiencias de mis colegas, de otros departamentos, de otras instituciones, para poder aplicarlas como propias en esta gran construcción de recursos colectivos. En segundo lugar, proponemos para arrancar esta red, desde la educación, desde la Dirección de Educación Superior, y también en conjunto, por supuesto, con la coordinación de ESI, crear un recursero para la educación superior, para la formación de formadores en nuestra provincia. Donde ese recursero no solamente contenga la socialización de experiencias que querramos socializar y las que ya fuimos socializando ahí, sino un montón de herramientas prácticas y de recursos didácticos que aparecen, están ahí, pero están como pululeando. Algunos sabemos que están en el Infod, otros aparecen en este maravilloso libro que se llama Infancias Libres, no sé si se ve, talleres y actividades para educación en géneros, pero en realidad es un recursero de dinámicas y de técnicas lúdicas para trabajar la ESI en las escuelas y también en la formación docente. Entonces la idea nuestra es poder sistematizar las experiencias que tuvieron ustedes, aportar otras e ir construyendo colectivamente nuevos recursos didácticos que estén en este recursero. Donde también podamos poner este encuadre, ¿no? Lo que decía hoy Mariana, que es súper importante saber de dónde nos paramos. No es que no estamos parados desde ningún lugar, nosotros estamos parados desde la ley nacional, desde los lineamientos curriculares, y como decía Mariana, la ESI como forma de vida, la ESI como un derecho humano.
Y en esos desafíos que nos plantearon al principio, es que a partir de esos desafíos y de todas las maravillosas estrategias que trajeron ustedes respecto a la ESI, es que queremos, por un lado, la red, por otro lado, el recursero, y ahora sí le voy a dejar la palabra a Aye, porque tenemos una noticia, estamos muy contentas al respecto, que ya mencionaron algo de la revista de la DES, así que te dejo, Aye. Bueno, Martiniano hizo mención en realidad de las 2 ediciones de la revista. La revista Tramas y Saberes surgió hace 2 años, es una publicación que se generó semestral de divulgación científica, académica y de producciones relacionadas a experiencias y a prácticas de la formación docente y del desarrollo profesional. La misma estaba destinada a estudiantes, docentes, investigadores, especialistas en educación, que se ocupen y problematicen temáticas vinculadas a la formación docente y técnica de educación superior en el ámbito educativo provincial, nacional e internacional. Los 2 números, las 2 ediciones de revista que salieron, la primera fue sobre la temática de prácticas docentes y la segunda sobre investigación educativa. Entonces, nosotros, pensando también en esto de construir conocimiento, de compartir ese conocimiento construido, pensábamos que era una buena herramienta tener la revista y poder tener un tercer artículo donde trabajemos esto de la educación sexual integral en la formación superior, tanto en la formación docente como en la formación técnica. Entonces queríamos invitarlas, seguramente va a ser una iniciativa que ya la hablamos al interior de la dirección, que surja a inicios del año siguiente, ya lo estamos finalizando y estamos cerrando, pero sí queríamos recuperar estas experiencias que ustedes narraron, relataron y compartieron con nosotras. Nos gustaría que aquellos y aquellas que estén interesadas en poder publicar en la revista, que puedan, nosotros vamos a agregar luego una convocatoria, seguramente, pero la idea es que esas experiencias que ustedes empezaron a relatar, que luego las puedan volver a reescribir en formato de artículo, y que podamos compartir todas esas experiencias que se están desarrollando en territorio, así como también tanto de los docentes en los seminarios taller de ESI, a nivel institucional, que se estén desarrollando a partir de la iniciativa de las coordinaciones, de las departamentales. También queríamos sumar en esta revista, en esta tercera edición, de esta iniciativa que surgió de hacerla desde la educación sexual integral, en trabajar también sobre los 4 proyectos de investigación que se presentaron en relación a la educación sexual integral, que les comenté en el primer encuentro. Así que ahí también se pueden compartir bibliografía, el recursero, diversas experiencias que se estén dando hasta por ahí. Estaría bueno escuchar algunas de las voces de los estudiantes, así que si llegan a saber, también convocarlos y convocarlas. La verdad que nos parecía una hermosa iniciativa, así como varias cuestiones que fuimos pensando y que fueron surgiendo como necesidades y como desafíos a abordar desde la dirección, creíamos que también reivindicar esto de la producción de conocimiento a través de la publicación de la revista, pero que sea esta vez sobre la temática de educación sexual integral en la formación superior, recuperar sus narrativas, recuperar los relatos que ustedes nos han traído, que han compartido, y poder seguir compartiendo y socializando este conocimiento producido al interior de los institutos. Así que de alguna manera nos da mucha alegría comentarles esta propuesta. Seguramente, vuelvo a decir, la iniciativa va a publicarse a inicios del año que viene, ¿sí? Así que tengan ahí las escrituras para luego empezar a desarrollarlas en formato de artículo para quienes estén interesados. Pero sería esto, ¿no? De alguna manera, además del recursero que decía Tati, esta revista, y nos parecía muy importante luego de escucharlos, de escucharlas en ese primer encuentro, y escuchar un poco de vuelta sus voces, sus experiencias hoy, la necesidad inmensa de conformar una red de trabajo. Y en esta red de trabajo nos parecía muy importante esto de no solamente encontrarnos a través de encuentros, que la idea es seguir propiciando, como yo les mencioné, instancias de este tipo, no solo en relación a la formación docente, sino también a la formación técnica, y también incluyendo actores institucionales como secretarios académicos, rectores, directores departamentales, también incluir una propuesta algo acotado y centralizado en relación a la práctica docente, trabajar con los docentes de la práctica 1, 2, 3 y 4, con los coordinadores de práctica. Digo, hay mucho trabajo ahí para seguir generando, y como les decíamos nosotros al inicio, esto es una primera puerta de entrada, un primer puntapié para empezar a abordar. Pero sin dudas ha sido muy gratificante para nosotros este encuentro de poder conocer
todo el trabajo tan comprometido que ustedes vienen llevando adelante, y nos parecía que un buen también espacio de encuentro iba a ser la producción de una revista de divulgación científica al interior de la provincia, pero también que ustedes piensen que esto va a estar siendo publicado, también va a ser mirado a nivel nacional, así que sería muy interesante contar con sus voces y con sus relatos, con su escritura en esas revistas. No sé, Mariana, si querés retomar algo. Ya vamos a ir cerrando porque ya son las 7, estamos en horario. Sí, la verdad es que estoy, bueno, sumamente agradecida por la posibilidad de compartir con ustedes. Espero que mi participación haya colaborado para que, bueno, se abriera la conversación y el poder compartir, ¿sí? Que me parece que también tiene que ver un poco con lo afectivo, porque el encontrarnos en estos espacios es un poco conocernos, tender redes y el comunicarnos, el saber que no estamos solos, es cuidarnos a nosotros mismos. Y espero sinceramente que esto sirva para que todos podamos seguir aprendiendo, compartiendo, creciendo, y espero ver las producciones el año que viene, leerlas, ansiosa. Muchísimas gracias nuevamente por la posibilidad de acompañarlos, y quienes por ahí no llamé a conversar, no es porque las propuestas no hayan sido interesantes, pero por ahí consideré una selección en función a las cuestiones que por ahí me parecían que eran interesantes para empezar a trabajar. Así que ya estoy cansada, discúlpenme si por ahí estoy más perdida que encontrada, pero bueno, creo que estamos todos igual, entre que es noviembre y la hora del día. Espero haber sido de utilidad. Muchísimas gracias por la convocatoria. Gracias, Mariana. Yo no me veo congelada y los veo a todos congelados. No sé si se me escucha. Se te escucha, te escuchamos, bueno. te escuchamos. Bueno, nada, agradecerle a cada uno de los docentes que se sumaron a esta propuesta, que tan amorosamente nos compartieron sus estrategias. La verdad que, insisto y lo voy a decir hasta el cansancio, nos quedamos absolutamente maravillados con las estrategias que se plantean respecto y en torno a la ESI al interior de las instituciones y de los espacios de la ESI. Agradecerle, por supuesto, también a la coordinación de ESI, a todo el equipo de Nora Clary. La verdad que sin ellos no nos hubiéramos planteado esta iniciativa, ¿no? De encontrarnos entre nosotros y de saber en qué andábamos. Porque para desandar algunos caminos que están muy arraigados al interior de nuestras instituciones, primero teníamos que vernos las caras y saber en qué andábamos entre nosotros. Ni hablar que agradecerle profundamente a Mariana con su proyecto ahí desde la universidad también, y pudiendo rescatar estas experiencias de la ESI y aportando todo lo que aportaste, Marian, que además creo que lo más lindo que aportamos todos, o por lo menos yo me quedo con esa sensación, es que han sido muy conmovedor estos dos encuentros. La verdad que podemos así como nos atraviesa la afectividad en estos encuentros, está bueno que lo podamos seguir pensando para trabajarlo en nuestras instituciones y para trabajar nuestras prácticas y revisar nuestras prácticas. También agradecerle a todo el equipo de la DES, ella se autoagradecía, agradecía a su equipo, al equipo de la DES, ni hablar que sin Nora Clary y sin, por supuesto, nuestra directora de nivel superior, Verónica Schmidt, y sin el visto bueno, y esto hay que decirlo, y el compromiso que tiene nuestro presidente del Consejo de Educación, Martín Müller, con estas temáticas de la ESI, no tendríamos la voluntad política para seguir profundizando en estas temáticas, y tenemos la absoluta voluntad política desde la gestión para seguir trabajando con la ESI. Y por último, agradecerle a Néstor, que estuvo ahí con todo el apoyo técnico y el soporte técnico, Néstor del equipo de la DES. Así que por nuestra parte, no los queremos retener más, ya son las 7 de la tarde, absolutamente agradecidas, y esto recién arranca, esto recién empieza, termina el año, pero el laburo en red de la ESI para la formación de formadores recién está arrancando. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Nos estamos encontrando, ojalá, en breve el año que viene. Chau, chau. Chau, chau.